que necesitamos nosotros aplicar 2 temas más para cerrar de una mejor manera este mensaje. Creo que aprendieron bastante el miércoles pasado bajo el tema bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es el resultado? Dice la Biblia que ellos alcanzarán misericordia. Entonces el mensaje de hoy es alcanzando la misericordia de Dios. Alcanzando la misericordia de Dios. Porque usted dice la palabra que si los misericordiosos son bienaventurados, alcanzarán la misericordia. Ahora la pregunta sería, ¿cómo alcanzar la misericordia de Dios después de haber pecado? ¿Cómo usted va a alcanzar la misericordia del Padre después de que usted pecó? Usted puede ir arrepintiendo, usted puede ir dejando lo malo. Porque la primera manera de alcanzar la misericordia, dice la palabra, es siendo misericordioso. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero el Antiguo Testamento me menciona otra palabra en la cual usted puede alcanzar la misericordia después de haber pecado. El tema de la restauración, le repito, no consiste en pecar deliberadamente. No consiste en que usted diga, no, de todos modos Dios me va a perdonar. Con el pecado no se juega. Si cayó, levántese, pero no vuelva atrás. Aquella mujer hemos aprendido, sorprendida en adulterio, Jesús le dijo, vete y no peques más. Vamos a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Alcanzando la misericordia de Dios es la enseñanza de hoy. En el tema general, la restauración. Es el tema número 15. O sea, hemos estado 15 miércoles aquí aprendiendo de restauración, de perdón, de misericordia, de favor de Dios, de restauración en el Edén, la restauración en la cruz, de sacar lo precioso de lo vil, de la restauración y la paternidad. Pero Proverbios 28 a usted le habla claro cómo alcanzar la misericordia. Vamos a estudiar ese pasaje. Vamos al versículo 13 y versículo 14. Proverbios 28, 13 y verso 14. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados, no su pecado, dice sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice ahí? Alcanzará la misericordia. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Alcanzando la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo alcanzar la misericordia de Dios? Siendo misericordiosos. ¿Cómo alcanzar la misericordia de Dios? Según 28, verso 13. Confesar los pecados y apartarse de ellos. Si quiere alcanzar misericordia, debe de confesar sus pecados delante de la presencia de Dios y apartarse. Pero dice el 14. Oiga muy bien en este verso 14 que aparece una bienaventuranza. El miércoles pasado vimos las bienaventuranzas. Aquí hay una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el hombre, si usted es mujer, mujer, si es joven, joven, si es niño, niño. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Sabe qué es importante este texto? Aquí no dice bienaventurado el hombre que teme a Dios, dice bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Lo que Dios quiere es que la iglesia tenga temor de Dios en todo tiempo. Antes de actuar, pregunte, ¿cómo actuaría Jesús en este caso? Si mi vecino se alborotó, ¿creen que Jesús se va a quitar las sandalias y se va a quitar la túnica y va a empezar a pelear? Entonces, el modelo suyo se llama Jesucristo. Usted tiene que imitar a Jesús para decidir, entonces ponga usted, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús en esta situación que me estoy enfrentando? ¿Cedería o se alejaría? Entonces recuerde, el modelo suyo se llama Jesucristo.
Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero después dice, mas el que endurece su corazón, que dice, caerá en el mal. Consejo, no endurezca su corazón. Sea dócil a la voz de Dios, sea dócil a la voz del Espíritu Santo. Y le voy a decir estas cosas con autoridad. Dios quiere su acción y no sus lágrimas. Dios quiere su levantamiento y no sus lágrimas. Dios quiere su arrepentimiento y no sus lágrimas. Yo le he profetizado a muchas personas que mojan el piso con lágrimas, pero siguen viviendo igual. Si a usted no le sirve que llore, a usted le sirve que actúe. Aunque me duela, voy a dejar ese hombre. Aunque me duela, voy a dejar esa mujer. Aunque me duela, voy a dejar la fiesta. Aunque me duela, voy a dejar la droga. Aunque me duela, voy a dejar el pecado. Porque hay cosas que duelen, pero le va a doler más vivir en ellos. Porque si algo no le conviene a usted, es mejor que le duela un momento y no toda la vida. ¿Saben por qué? Porque si usted decide mal, después le va a decir ese hombre, no vayas a la iglesia. Vos solo en la iglesia pasás. Esas son las consecuencias de decidir mal. Y cuando le digo que es ese hombre, no me refiero a personas unidas, ni personas casadas. Me refiero a gente que tiene un noviazgo que sabe que no le conviene, a una mujer que no le conviene, no se asocie con Jezabel. Jezabel no tiene amigos, Jezabel lo que quiere es desbaratarlo. Y cuando digo Jezabel no me refiero a mujeres, hay hombres de Jezabel también, que solo destruyen. ¿Cuántas muchachitas bonitas están en el altar, en el coro, en la alabanza, en los instrumentos, en la danza? Y de ahí viene un zángano solo a sacarlas de las iglesias, a enamorarlas, terminan destruidas y terminan afuera. Ahora, cuando usted se alinea al propósito de Dios, hay cosas que van a doler, pero no hay nada que duela más que sea el pecado. El pecado destruye. Hoy hay un montón de gente con cáncer de pulmón porque no dejó el cigarro a tiempo. Hoy hay un montón de gente en el infierno porque el hombre de la mujer con la que se metieron los mató. Consecuencias del pecado. No es que me prometió que va a dejar la mujer, después le va a dejar a usted también. Después le va a dejar a usted. Yo le estoy pidiendo a Dios que deje al marido porque eso es lo que yo quiero. No. Se llama hechicería, eso se llama brujería. Alejémonos lo más que se pueda del pecado. Mentira, chisme, crítica, relaciones que lo van a alejar del Señor, relaciones que lo van a apartar de Cristo. Dios está por encima de todos, por encima de lo natural y quiere lo mejor para usted. Muchas veces el pecado está a las puertas, muchas veces el pecado está en cualquier momento. Se pone a ver redes sociales, ¡plas! Le aparece un hombre sin camisa bailando. El marido se ve todo flaquito y aquel con un cuerpazo. Y ustedes ponen, si así fuera mi marido, ya pecó, codiciando carne ajena. O si está subiendo, le aparece una mujer bailando, que ahora solo eso, para tener seguidores, lo que hacen es que ponen ropa cortita, ajustada y bailar. Pero si una mujer sale con unos lentes ahí, una mujer sale ahí leyendo un libro o sale dando consejo o algo, no lo sigue nadie. Uno que otro lo sigue, pero si una mujer sale bailando semidesnuda, se le va a subir esa cuenta hacia arriba, porque la gente lo arrastra más el pecado. Y estamos en guerra espiritual. Ahorita nosotros estamos transmitiendo la predicación de esta noche. La gente se mete a ver transmisiones y prédicas, pero solo sube, ya le aparece un brujo, o le aparece una mujer bailando, o le aparece un hombre bailando, o le aparece cualquier cosa ahí indebida. Estamos en guerra. Entonces cuide los ojos, cuide los oídos, cuide dónde pone los pies. Usted, hay que tener cuidado, porque si hablamos de misericordia, significa que también debemos de cuidarnos. Por ejemplo, ahí hay un hospital.
Pero como hay hospital, agarre la moto y se va a estrellar. De todos modos hay hospital, peor fuera que no hubiera, entonces evite estrellarse en su moto. Entonces mucha gente es que Dios me va a levantar, yo soy grande en misericordia, pero siguen pecando, siguen viviendo la doble vida, no tienen temor de Dios y después vienen las consecuencias. Ese es el problema. O sea, la gente cree que porque Dios es bueno, piensa que lo va a librar de las consecuencias, lo va a levantar, sí, lo va a restaurar, sí, pero hay consecuencias que van a marcar la vida. Pero yo declaro que lo que usted probó en amargura lo va a disfrutar en dulzura después. Porque lo que Dios no desprecia, dice la palabra, es un corazón contrito y un corazón humillado. Pero lo que Dios aborrece sí es que la gente no tenga temor de Dios. Entonces, el escritor Salomón le habla claro a usted en Proverbios 28, 13 y 14. Pero vamos a ir entrando en el mensaje. Dios es un Dios grande en misericordia. Él es tardo para la ira, igual que usted. Te cuesta que se enoje. Entonces, si usted se ha hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser tardo para la ira y grande en misericordia. Y extiende la misericordia a quienes, a toda aquella persona que se arrepiente de todo corazón. Es que hay gente que se arrepiente, pero no de corazón, solo de la boca. Por eso va a ver usted en las cruzadas y en las campañas ocultos al aire libre, que uno se alegra. A veces 15 aceptaron a Cristo, pero esos 15 tal vez quedan 2, 3, 1, y la demás gente. Entonces le vuelvo a repetir, a Dios no lo conmueven sus lágrimas, a Dios lo que le impresiona es su acción. Si aquella mujer que fue sorprendida en adulterio hubiera llorado delante de Dios, delante de Jesús, y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete, y después la mujer se busca el marido de otra, porque ella fue sorprendida en adulterio. Entonces, pero Jesús le dijo la palabra clave, vete, o sea, estás libre, yo no te condeno, pero no sigas haciendo lo mismo. Entonces lo que Dios quiere es que la gente se arrepienta de corazón. El pecado lo aparte de Dios, pero el arrepentimiento y la confesión de pecados trae el perdón, y el perdón es el resultado de la restauración que Dios quiere para su vida y que Dios quiere para su alma. La confesión trae liberación. Cuando usted confiesa su pecado, entonces usted comienza a liberarse. Ese es el principio de la liberación, la confesión. Pero el apartarse del mal camino le establece la misericordia y lo establece en el propósito de Dios. Porque hay gente que confiesa pero sigue igual. No es un varón, me dice, mire, le voy a decir un secreto. Yo le digo a usted porque es hombre de Dios, y yo le voy a dar a ustedes porque no les digo quién. Yo tengo demasiada gente conocida dentro y fuera de Comayagua y del país. Mire, yo la estoy pagando mal a la mujer, dice. Y me quiero soltar de una mujer y no puedo. Entonces yo empecé a aconsejarlo. Y su mujer ya sabe. No sabe, pero creo que sospechan. No sabe, pero creo que sospecha. Y entonces, le voy a decir algo. La diversión se puede convertir en lamento. Mientras que en Cristo el lamento se convierte en ¿qué? En baile, en danza, en alegría. ¿Qué significa? Que usted está en el desierto, está en el proceso, está en los recios de la batalla, pero en Cristo. Y eso después se convierte en gozo, se convierte en alegría, porque Dios le va a dar victoria. Y el pecado lo envuelve. El pecado lo hace a usted que se divierta, que se sienta bien, que la puede, que es guapo. Pero cuando la familia se dan cuenta y le sacan la maleta, le dicen no te quiero ver, le dice andate de aquí. Y después peleando custodia de hijos y un montón de cosas que se vienen, ahí viene la amargura. Entonces el pecado empieza dulce y termina amargo. En Cristo los procesos muchas veces son amargos, pero terminan dulces. Entonces no nos apartemos de la gracia ni la misericordia de Dios. Si en algún momento peca, sea sincero. En la iglesia no lo voy a correr, pero se acepte. No voy a estar un tiempo. Yo me siento mal, no me siento bien. Confiese.
Diga, yo no me siento bien. No sé cómo dicen uno, ellos solo se ponen en disciplina. No, que uno debe ser sincero también. No me siento bien. Ahora, ¿por qué? Porque cuando la gente no confiesa el pecado, después el diablo lo avergüenza. El diablo viene y lo avergüenza. El diablo no es como Dios, que el diablo viene y cubre su pecado. El diablo le desnuda y aparte le pone cosas más, cosas mayores. Y cuando hablo de pecado no me refiero solo al acto sexual, porque cuando la gente dice fulano cayó en pecado, cualquiera, a ver con qué hombre se metió con qué mujer, y puede hacer que golpeó a otro allá en el mercado, jugando fútbol. Eso es pecado también. Si usted golpeó a alguien porque se enojó o le dio con la pala en el lomo a un ayudante, ese es pecado. Tal vez lo sacó a las casillas, empezó a decirle cristiano, hermano pícaro, que esto y lo otro. Y viene usted, le tira el martillo en la cabeza, lo mandó para el hospital. Es pecado. Entonces, si Moisés a uno lo enterraste con arena, va a ir usted. Moisés enterró a uno hasta con arena y salió huyendo. Hay muchas maneras de pecar, pero las consecuencias vienen. Las consecuencias son terribles, son amargas. Número 1, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no va a haber prosperidad cuando el pecado esté presente. Si el pecado está por demasiado tiempo largo, no digo que peque poco, o sea, no tiene que pecar nada. Pero lo que me refiero, si el pecado está por mucho tiempo, se va a empezar a estancar muchas bendiciones en su vida. Van a empezar a estancar muchas cosas. ¿Por qué creen que la mayoría de gente alcohólica o drogadicta no prospera? Por el pecado. ¿Por qué creen que los brujos no prosperan? Por el pecado. Yo he visto gente que me di cuenta, ya murieron, que eran brujos. Allí llegaban camionetas, carros del año, buen billete pagaban. Yo escuchaba entre los vecinos, buen billete pagaban, pero nunca había prosperidad en esa casa. Todo el dinero, así como entraba, se hacía, como dicen, agua, se hacía nada, se disipaba. Porque donde hay pecado, la prosperidad es momentánea, pero después viene la destrucción repentina, dice la palabra. Entonces, el que encubre sus pecados no va a prosperar. ¿Por qué? Número 1, porque el pecado es maldición y la prosperidad es una señal de bendición. El Señor dijo, fructifiquen y multiplíquense, eso es prosperidad. Pero donde hay pecado, hay maldición. Cuando fueron sacados del Edén, Adán y Eva, los sacaron del lugar de bendición, donde tenían todo, solamente administrando, pero lo sacó y ahora la humanidad tiene que sudar la gota gorda, ¿va? Porque le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y ahora todas estas criaturas, estos niños que ven aquí, son el resultado de la multiplicación de dolor de los partos a Eva. La maldición por la mujer fuera que diera luz con dolor y se los multiplicó al Señor por la desobediencia. Pero Dios en su misericordia mandó a Jesucristo para darnos nueva vida, una nueva dirección, y en Dios tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a continuar en esta vida, en este camino. Entonces ya no estamos bajo maldición, caminamos bajo bendición. Pero cuando el hombre vuelve al sistema de Adán, al sistema del pecado, entonces la maldición entra. Y cuando la maldición entra, entonces sucede lo que el Señor le dijo a Adán: espinos y cardos te producirá la tierra. O sea, el fruto no iba a ser en abundancia como en el Edén. El fruto iba a ser más reducido. Número 2, el pecado ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. ¿Por qué no hay prosperidad en medio del pecado? Porque es una ofensa a Dios. Se lo voy a poner a los casados. Espero que usted no haya pasado esto. Cuando usted ofende a Dios, o sea, los cielos se le cierran. ¿Por qué? Si pasó esto, pues ya no. Pero recuerde,
Cuando el hombre, yo fui ayudante del albañil y miré esas cosas, y soy consejero y a veces he visto esas cosas. Cuando el hombre pelea con la mujer le paga con no amarrarle comida. ¿Por qué? Porque hubo una ofensa, porque hay una herida, porque hay un desacuerdo. Entonces el hombre tiene que comprar pan y semitas o lo que sea, o comprarse una burrita o fiado, tiene que buscar la manera. Y aparte, la mujer no se levanta temprano, el hombre ya sabe que no va a haber comida. Está acostada. Y si se levanta, no le habla. Entonces, se lo pongo así, para que me entiendan mejor, eso sucede en el hogar. Sucede. En los matrimonios siempre van a haber conflictos. Y eso tiene que madurar el matrimonio. Entonces, con Dios es lo mismo. Cuando usted ofende a Dios, se le bloquean las bendiciones. Dios no lo va a dejar nunca que se muera del hambre, porque Él es misericordioso. Pero hay bendiciones que se le van a bloquear. Hay bendiciones, no todo el desayuno, pero aunque sea el almuerzo, por pesar le voy a mandar almuerzo. Hay otras que no, hay otras que son más duras. Pero en Dios es misericordioso y hay bendiciones que van a venir, pero hay otras que se van a bloquear. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado ofende a Dios y me cierra los cielos. Número 3, el pecado es enfermedad. O sea, una enfermedad espiritual, una enfermedad al alma. Cuando hay pecado, el alma ya no funciona con la misma alegría, con el mismo gozo. ¿Por qué cree que viene la ansiedad? ¿Por qué cree que viene la depresión? Muchas veces viene por el estrés, por los problemas, pero otras veces vienen por una puerta abierta al pecado. Por una puerta abierta al pecado viene la ansiedad, viene la depresión, viene la tristeza, comienza a llorar de la nada. Entonces Dios lo puede libertar a usted. Pero le voy a decir algo, porque yo he orado por gente que llora. Y gente dice, yo no quiero seguir así, pero hay cadenas que son tan fuertes de alcoholismo, de drogadicción. Pero Dios sí lo puede hacer. Pero lo que el Señor quiere es que tome sus medidas. Le están mandando mensajes raros a medianoche, bloquee ese espíritu. Bloquéelo. Sea cristiano o sea mundano. ¿Y usted cómo duerme, hermana? Dígale, con los ojos cerrados, siervo. Es que son las preguntas que le van a hacer ya después de las 10 de la noche, pero ahora, ¿por qué hace vigilia con gente del sexo opuesto y en la iglesia solo cabecea? En las vigilias, pero allá se lo atreven, como que gallina comiendo maíz, ¿va? O los jóvenes, yo he platicado con jóvenes, le digo, ven, y usted que sus padres no le dicen nada. No, dice, yo lo que hago es que agarro la cobija y me pongo abajo de la cobija. Por eso a veces hay embarazos prematuros, 13, 14, 15 años. Padres de familia, supervísenle el celular a sus hijos. Sean hijos o hijas, sean hijos. Y no permitan celulares después de las 9 de la noche. El celular tiene que dejarlo en tal lado. Porque siempre hay zánganos y no quiero que usted sea abuelo de una muchacha menor de edad. Algún día va a ser abuelo, pero no antes de tiempo. Aconseja a sus hijos. Esté pendiente del celular de sus hijos. Y si es varón, pues también, porque a veces hay gente que le induce a las drogas, a negocios ilícitos. O en el mensaje le dice, no, mañana no vamos al colegio, agarremos para el mangal, o agarremos para tal lado. Hay que mangales casi no hay, pero agarremos para otro lado y no van al colegio. Hay que estar pendiente. El diablo ataca por el celular, por esto se han dividido también muchos matrimonios, muchos hogares. Y el pecado es como una enfermedad emocional, viene al alma, destruye el cuerpo, destruye la vida. Número 4, el pecado es vivir fuera del propósito de Dios. El pecado es vivir fuera del propósito de Dios. Cuando el hombre peca, se sale del diseño original. Cuando el hombre santo está en el propósito original de Dios. Restáurese en Cristo. Vuélvase a Dios, reconcíliese con Él. Pídale perdón. Dios, he pecado contra ti. Dame una nueva oportunidad. Si usted respira todavía, hay oportunidad del Señor. Si usted camina todavía, Dios puede usar esos pies para usar sus manos para sanar a los enfermos, para llevar buenas nuevas
Las cadenas que Dios revienta en usted serán testimonios para que Dios reviente cadenas en otros. Es que aquí solo estos muchachos, más que desde el vientre los traen. De ahí nosotros muchas veces erramos en el camino, pero Dios ya nos trajo grandes, ¿verdad? Bendito aquel que desde el vientre lo encaminaron en las cosas del Señor, pero también bendito aquel que aunque sea en su vejez o en cualquier edad, vino a Cristo. O sea, logró el mejor regalo que es la salvación y la vida eterna. Y el propósito es no descarrilarse, no alejarse. Número 5, el pecado es muerte. El pecado es muerte. El pecado usted lo mata, su propósito, le mata su vida espiritual, le mata los sueños. ¿Cuántos sueños? Yo quiero ser danzarina. Tú tomaste malas decisiones, hoy ya no quieres ser danzarina. Yo quería ser el guitarrista. Como dijo aquel predicador, en la iglesia tocan un instrumento y abajo tocan las señoritas, dijo aquel. Yo quería ser el guitarrista de la iglesia, tomaste una mala decisión, ya no querés ser guitarrista. Los sueños se van truncando, la gente ya no, que los sueños en Dios no se los quita el diablo, no se los quita el pecado. Número 6, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Estamos viendo que el pecado es algo grave en el cuerpo de Cristo. Y se lo voy a decir para que me entienda mejor. El mundo vive en pecado. O sea, el mundo que no es cristiano vive en pecado. Ellos están muertos prácticamente. Pero dentro de la iglesia muchos están enfermos por pecar. Y cuando digo enfermos no me refiero solamente a enfermedades naturales del cuerpo. Me refiero a enfermedades emocionales, a enfermedades espirituales. Porque el pecado es como una enfermedad, aprendimos. Entonces aquellos están muertos, hay que resucitarlos. Alguien pecó aquí y está enfermo, hay que sanarlo, que vaya el médico de médicos con arrepentimiento y Dios lo levanta. Dios lo puede restaurar, su vida, sus emociones, su espíritu. El pecado nos lleva a la derrota. El pecado lo lleva a la derrota. Usted no puede estar en victoria viviendo el pecado, no puede estar en victoria haciendo lo incorrecto, no puede estar en victoria. Hace poco asesinaron a un hombre, salió en las redes sociales, por andar estafando a la gente. Dice que estafó un montón y lo terminaron matando. ¿Cuál fue el problema? El pecado. El pecado. Y estamos en un mundo un poco terrible porque hoy los sicarios le ponen a usted rótulos. Hay gente que dice, yo no te mato porque me debes algo, yo te mato porque me están pagando y a mí no me importa lo que hayas hecho. No hay amor, el amor se enfría. ¿Qué espíritu gobierna a los sicarios? El mamón, dinero. Ese es el espíritu que gobierna a los sicarios, la avaricia. ¿Qué es el espíritu que gobierna al que paga sicarios? El espíritu de venganza. Ese es el espíritu que está en ellos, el espíritu de venganza. ¿Y cómo vino? Por un resentimiento. Por eso siempre les digo, traten los resentimientos a tiempo. No deje que el sol se ponga ahí sobre su cabeza. El pecado trae consecuencias amargas. 8. El pecado trae consecuencias amargas. Y hay un ejemplo, David, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Las consecuencias de David fueron amargas. Sus hijos se le rebelaron. Las mujeres que él tenía en el palacio, dice que en la plena luz del día y enfrente del palacio, se las violaban. Una hija de él fue violada por un hermano. Las consecuencias del pecado son amargas. Evite el pecado, porque usted va a disfrutar el momento, pero las consecuencias después son terribles. Y si viene una amargura, venga a reconciliarse con Dios. Ahora, gente por redes sociales, reconcíliese con Dios lo más rápido, porque en Dios hay paz.
plenitud de gozo. En Dios se va la depresión, se va la tristeza, se va la amargura, se va la enfermedad, se van los demonios, se va la contienda, se van los espíritus de las tinieblas. En Dios nosotros tenemos oportunidad y vamos a salir adelante y vamos a estar siempre en victoria, porque el que se aparte de lo malo y empieza a creerle a Dios, la victoria es segura. El pecado es desobediencia a Dios y a su palabra, y a los desobedientes no los bendice Dios. Deuteronomio capítulo 28 le habla a usted de las bendiciones de la obediencia, pero ahí mismo le habla también de las maldiciones de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. El pecado es vivir en tinieblas. Vaya buscando Santiago capítulo 5. El pecado es vivir en tinieblas. Entonces dice la Biblia que usted es la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuándo? Cuando no está en pecado, porque en pecado usted es tinieblas. Mientras busca Santiago capítulo 5, anote punto número 2. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia. Le repito, como dije al inicio, ¿cómo alcanzar la misericordia de Dios? Número 1, siendo misericordioso. Y número 2, confesar el pecado y apartarse de él. Mateo nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero Proverbios 28, 13 le dice que si confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Pero vamos a Santiago capítulo 5. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Santiago 5, 14 y 15. Y con esto le voy a decir, no toda gente enferma que está en pecado, porque hay gente que está enfermo, examínese, y tal vez el que le está viendo que examina anda peor. Hay enfermedades por descuido, hay enfermedades por espíritus de brujería, hay enfermedades que sí, que tienen que ver con el pecado, pero no todo es por pecado. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre nosotros o entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Escuchen, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero escuchen lo que dice aquí. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Tenga ahí la lectura. Dice la Biblia que si el enfermo cometió pecado, Dios mismo ahí lo perdona. Pero tampoco consiste en que toda enfermedad es por pecado. La enfermedad viene por el pecado original de Adán y Eva. Eso le dio entrada a la muerte, le dio entrada al odio, le dio la entrada al celo diabólico, ¿va? Porque hay un celo santo. Le dio entrada a la amargura, a la depresión, a la ansiedad, le dio la entrada a la enfermedad. Pero si la gente vive doble vida, puede ser que la enfermedad venga sobre la persona, pero también puede ser que se descuidó, puede ser también que le cayó la lluvia o cualquier cosa. Entonces hay que discernir por qué, de dónde viene la enfermedad. Pero aquí dice que cuando el enfermo se sana, también los pecados le son perdonados. Pero ahora vamos al verso 16. Dice, confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas, dice, unos a otros. Esto tiene que tomarlo con delicadeza. Porque no le puede andar diciendo a usted el pecado suyo a todas las personas. Hay personas que lo van a divulgar, lo van a denigrar. Hay personas que la caída suya es una alegría.
Hay personas que el pecado suyo es una alegría. Hay personas que cuando usted falla es una alegría. Y le voy a decir esto. Hay personas que están esperando su caída y gente cristiana, aunque no lo crea. Hay gente que tiene pensamientos diabólicos, satánicos. Pero el que tiene a Cristo, cuando dicen que alguien cayó, se duele, se siente mal, siente el dolor en sus entrañas, siente pesar, ora por esa persona, lo visita, lo anima. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y después dice, y orad unos por otros, para que sean ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Solo en estos 3 versículos hay demasiada enseñanza sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la confesión, sobre el perdón, sobre el ungir con aceite, sobre los ancianos de la iglesia. Pero aquí el tema central es que Dios siempre va a tener misericordia por el enfermo, por el pecador, por el drogadicto, por la prostituta, por aquel que se equivocó, por aquel que no cree en él, y la iglesia está para levantarlo. Por eso Dios tiene que comenzar a restaurar la iglesia para que sea luz a las naciones. Porque alguien que no es luz no puede restaurar, alguien que no es luz no puede levantar, alguien que no es luz no puede ayudar a otros. ¿Y sabe cuándo dejamos de ser luz? Cuando no seguimos la palabra del Señor. Porque el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted camina en luz, va a guiar. Si usted camina en luz, va a dirigir. Si usted camina en luz, llevará gente por el camino verdadero. Pero si usted camina en tinieblas, no puede llevar la gente a la luz. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia. Proverbios 28, verso 13. Pero ahora, ¿por qué debemos de confesar el pecado? ¿Y en qué consiste confesar el pecado? Ahora le digo, número 1, confesar el pecado es confesar la enfermedad. Esto me dijo el Espíritu Santo. Confesar el pecado es confesar la enfermedad. Cuando va hasta el médico le dice, ¿qué tenés? Es que me duele aquí, dice usted. Me duele aquí. Entonces, en Cristo debemos de ser sinceros y a sincerarnos delante de Él y decir, esta área me está hundiendo, estoy fallando en esta área. Este es mi problema, váyase a la presencia de Dios, restaura esta área en mí. Puede ser los ojos, puede ser la boca, puede ser el oído, puede ser las manos, puede ser sus pies. Dice la Biblia que Dios aborrece que los pies presurosos a correr hacia el mal. Entonces, confesar el pecado es confesar el dolor, confesar la enfermedad, confesar las tinieblas. Confesar el pecado es confesar la ofensa a Dios. Señor, perdóname, te ofendí, te fallé, te defraudé, has sido bueno conmigo, nunca me ha fallado, nunca me desamparas y yo te he dado la espalda. Me arrepiento delante de ti. Y si en algún momento confiesa algo delicado, confiéselo a gente espiritual, no a cualquier persona. Confesar el pecado es confesar la herida. ¿Dónde estás herido? ¿Dónde el diablo te hirió? ¿Dónde el pecado te dañó? Porque Dios lo que quiere es la sinceridad suya. Que usted diga, esta área fue donde el diablo me mató, donde el diablo me derribó, donde el diablo me tentó, y empiece a averiguar cuál fue la entrada para que no vuelva a entrar por la misma puerta, para que no vuelva a entrar por el mismo camino. Por eso le digo, cualquier espíritu, sea mujer o sea hombre, si está molestando y es casado o es soltero y no le conviene y lo que ve usted es que va a destruir su vida espiritual, bloquéenlo. Ay, pero el amor de Dios, por ese amor que tenés, vas a terminar destruido, vas a terminar destruida. Es que la gente piensa que amar es estar en el pecado. Eso no es amar. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces nos conviene tener el prójimo lo más largo que pueda.
Eso no significa que usted no haya amor. Usted tiene que, amar más a Dios sobre todas las cosas. Y si sé que esa persona me va a dañar mi relación con Dios, mejor de lejos. Ojalá que te vaya bonito, dijo aquel. Sí, es mejor de lejos. Hay cosas que salen mejor estar aparte. Si le inducen a la droga, al alcohol, los recién convertidos, apártese. Bueno, y vos porque ya solo te hiciste evangélico y no volviste a la casa, te arruinaste. Te prohíbes el pastorcillo, porque ahí habla la gente. Te prohíbes el pastorcillo. Atrás de los hombres caminas vos, haciéndole caso a pecadores que son peor que nosotros, así dice la gente mundana. Pero lo va a decir algo, si visita a un amigo inconverso, vaya un lunes, un jueves, un viernes, menos un sábado, porque sabe que lo va a recibir con una caja de cervezas. O sea, el sabio del mal y se aparta. Eso no significa que usted lo va a odiar, no significa que va a ser diferente. Mejor dígale, mira, voy a pasar por vos el miércoles y te llevo a la iglesia. Voy a pasar por vos el domingo y te llevo a la iglesia. Voy a pasar por vos el sábado y te llevo a la célula. Eso es lo que debemos hacer. Pero si, mire, le voy a decir algo porque yo lo experimenté. Hay gente que es utilizada por el diablo solo para que usted caiga en pecado. Hay gente que es utilizada por Satanás solo para que usted caiga en pecado. Y a veces eso es lo que usted no discierne. Apártese. Confesar el pecado es sacar las tinieblas. Al diablo no le conviene que usted confiese el pecado. Al diablo no le conviene que usted se arrepienta. Al diablo no le conviene que usted deje atrás y se aparte de lo malo porque él quiere tenerlo atado. Él no le conviene que usted se levante como una Débora enfrente de la batalla. No le conviene que usted se levante como un hombre de Dios peleando por su familia. Al diablo le conviene que usted esté atado a vicios, a droga o a lo que quiera Satanás. Y le voy a decir este mal que está sucediendo en las iglesias. A veces cuando no se confiesa el pecado, viene a destruir familias, congregaciones enteras. Confesar el pecado es el camino a la libertad. O sea, cuando usted lo confiesa, prácticamente usted ya lleva ventaja contra Satanás. Porque dice la Biblia que hay que confesar, pero después dice que apartarse de eso. Debes confesar tu pecado y apartarte del mal. Porque hay gente que dice, mira, yo voy a la iglesia, pero todavía me echo mi cigarrito. Él ya confesó que ha hecho su cigarrito, pero no lo deja. Tiene que dejarlo. Tiene que apartarle, tiene que darle asco. Se tiene que aborrecerlo, a llegar a un nivel de aborrecerlo. No se trata solo de confesar su pecado, sino de apartarse del mal y de toda cosa que lo induzca a dañar su testimonio o a dañar su santidad. Cuando se aparta de las tinieblas, usted se comienza a acercar ¿qué? A la luz. Pero si se arropa con las tinieblas, usted comienza a alejarse de la luz. Cuando usted se aparta del pecado, comienza su restauración. Y oigamos bien lo que le dije. Cuando usted confiesa su pecado, se va encaminando hacia su libertad. Pero cuando usted se aparta, comienza su restauración. Número 3, con esto cierro. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Número 3. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28, verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28, 14. Oigamos bien, solo estos 3 puntos de esta enseñanza son de Proverbios 28, 13 y 14. Ahora, ¿por qué le doy esta bienaventuranza? Porque vimos las bienaventuranzas, muchas bienaventuranzas, el miércoles pasado. Y aquí el escritor Salomón nos habla de que alcanzamos la misericordia de Dios apartando y confesando el pecado. Pero después Salomón dice que es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. O sea, el temor de Dios lo va a librar a usted de pecar, lo va a librar a usted del pecado. Pero dice después que los impíos siempre caerán en el mal. O sea, el que
teme a Dios no caerá en el mal. Ahora, aprendimos 5 definiciones de la palabra bienaventurado, no sé si se acuerdan. Aprendimos 5 definiciones de la palabra bienaventurado el miércoles pasado. Y dice la Biblia, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, y se los voy a decir conforme a esas definiciones. ¿De cuál? Del griego, el hebreo y del latín. Entonces, si la palabra le dice a usted, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, en la Biblia Reina Valera 1960, pues en el hebreo, en el griego y en el latín le dirían de esta manera. Se lo digo porque usted es un bienaventurado, porque tiene temor de Dios. Entonces esta palabra tómela para usted. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero llevándolo a los textos originales, diría, dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Diría, afortunado el hombre que siempre teme a Dios. Diría, bendito el hombre que siempre teme a Dios. Diría, prosperado el hombre que siempre teme a Dios. O sea, dice la Biblia que aquel que peca nunca prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Pero también es prosperado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Por qué prosperado? Porque una de las bendiciones del bienaventurado de las definiciones, es prosperado. O sea, una de las definiciones que aprendimos de la palabra bienaventurado es prosperado. Entonces diría, prosperado el hombre que siempre teme a Dios. Y el último, bendito por Dios el hombre que siempre tiene temor de él. Escuchen, ¿qué es más que la bendición de Dios? Aunque lo maldigan los hombres y la bendición está sobre usted, lo que es suyo no se lo quita el diablo, no se lo quitan los brujos, no se lo quita el vecino, no se lo quita nadie. O sea, lo que es suyo. Aunque se levanten con brujería, con hechicería, con maldiciones. Pero ahora, con esto cierro. El que endurece su corazón a vivir en el pecado, caerá en el mal. No endurezca su corazón. Escucha la voz de Dios ahora. Porque si no, dice que va a caer en el mal. ¿En qué va a caer alguien con el corazón endurecido? Número 1, en enfermedad. En enfermedad. Eso es lo opuesto a la prosperidad, que trae salud, gozo, paz. Entonces el que endurece su corazón a vivir en el pecado caerá en el mal. ¿En qué mal? En la enfermedad. Las enfermedades se van a aproximar. Número 2, en la muerte espiritual. Va a estar muerto espiritualmente. ¿Por qué la gente dice, pero a mí Dios me habla todavía? Sí, pero está más muerto que vivo. Y el pecado te mata. Aprendimos antes de la transmisión que el soplo de vida, el soplo profético de Dios está sobre la humanidad. Dios todavía me habla. Yo no sé si estoy en pecado, yo no sé por qué Dios me habla, la gente se alegra, debería entristecer mejor. Dios, porque siendo tan santo, me estás hablando, mejor me pongo a cuentas. Sí, porque hay gente, no, que a mí Dios siempre me habla. Me da sueños, me da visiones, me habla en voz audible. A mí nunca me ha dejado de hablar, sí, porque quiere que te arrepintas. ¿Cuántos padres de familia tienen hijos en drogas y solo porque tienen drogas le va a dejar de hablar? Una hija rebelde, solo porque esté rebelde le va a dejar de hablar. Siempre le va a seguir hablando. Y va a tener misericordia del más rebelde que del obediente. ¿Por qué? Porque lo ama y quiere que se arrepienta y que sea un buen hombre, que sea una buena mujer como padre de familia. Entonces Dios por su paternidad le habla al ser humano, pero para que se alinee a él. No se impresiona que Dios le hable en pecado, asústese más bien. Sí, porque eso se llama misericordia. Andando torcido me sigue hablando, quiere que te enderezcaje. Y que ese don, ese talento lo uses para el reino, no para el enemigo. ¿Cuántas bailarinas andan en las discotecas hoy que fueron danzarinas? ¿Cuántos músicos que fueron ministros de Jehová hoy andan en conjuntos mundanos en la feria, de feria en feria y no de gloria en gloria? Entonces necesitamos ese espíritu nosotros de restauración. Número 3, escasez y miseria.
escasez y miseria. El dinero no te va a rendir, así como recibes, así el dinero se va. Pero yo ando bien y me estoy yendo así. Diezme. Diezme, ofrende, ore. Tinieblas y oscuridad, el número siguiente. Tinieblas y oscuridad vienen sobre aquel que endurece el corazón. Destrucción familiar. Escuchen lo que viene cuando se endurece el corazón. Destrucción familiar. Y el último, diversos problemas. Póngase de pie. Diversos